de la neurodivergencia, y para eso tenemos a dos especialistas, son especialistas en terapia ocupacional, trabajan con diferentes casos, también conocen y están trabajando en una plataforma Neurocrecer que trabaja pues en asesorías y también con el tema de todo el aprendizaje, la neurociencia y todo lo que es importante para nosotros conocer acerca de este tema. Para eso nos acompaña desde el estudio Irayali Toledo, quien es subdirectora de esta plataforma de Neurocrecer, y nos acompaña vía Zoom desde España en Barcelona, otra de las integrantes, la directora principal de Neurocrecer, Rebeca Matos. Gracias por acompañarnos a ambas. Y bueno, donde tenemos todo el programa para abordar este tema a profundidad. Gracias por estar en Argumentos. Gracias. Bien, y justamente es importante comenzar por conocer qué es la neurodivergencia, y con eso, bueno, pasamos también a conocer qué es la neurodiversidad, y para eso me gustaría iniciar con Rebeca Matos para que puedas hablarnos acerca del significado de estos términos y cómo también entenderlo, en el sentido de, bueno, hoy en día tenemos mayor información a través de las redes sociales, pero con este pasar de los años siempre ha sido importante poder explicarle a las personas cuál es el significado de lo neurodivergente, la neurodiversidad, los neurotípicos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este espacio y por la invitación a este maravilloso programa. Es verdad que a veces se suelen confundir estos dos términos de neurodiversidad y neurodivergencia. Ahora mismo podemos hablar de neurodiversidad cuando conseguimos un grupo de personas neuroatípicas y también personas neurotípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un grupo, por ejemplo, en un salón de clases, podemos encontrar niños regulares y niños con algún diagnóstico. Esos diagnósticos del neurodesarrollo son los que entran dentro de la neurodivergencia, es decir, un funcionamiento diferente a lo que percibimos, cómo manejamos nosotros la información, cómo se procesa, y es esa respuesta adaptativa lo que va a hacer que presente dificultades en la interacción social o en la realización de sus actividades de la vida diaria. Muchas veces se suele cometer un poco el error de mencionar que Juanito es un niño neurodiverso. No, porque debemos abarcar, o hablamos de neurodiversidad cuando abarcamos un grupo en donde pues hay diferentes procesamientos de información, diferentes recepción de estímulos, y las respuestas son diversas. Entonces, por eso hablamos de neurodiversidad cuando hay un grupo, y neurodivergencia cuando nos encontramos ya con un diagnóstico del neurodesarrollo que entra dentro de pues, este término como tal. Bien, y dentro de la neurodiversidad también abarca las personas que son neurotípicas y los neuroatípicos, ¿no? Así es. Ambos vienen encasillados como que en este mundo de la neurodiversidad. Podemos hablar de estos chicos que tienen un diagnóstico como el déficit de atención, la hiperactividad, otros diagnósticos como el autismo, que se encuentran dentro del salón de clases, pero también vamos a hablar del niño regular que no presenta ningún diagnóstico. Esto es la neurodiversidad. En cambio, cuando hablamos de una persona que ya tiene un diagnóstico, hablamos de una persona neurodivergente. Esto es lo que diferencia un poco un término del otro. Claro, es importante, y por eso justamente hacía el énfasis, porque es importante, exacto, saber esa diferencia de cada uno de los términos. Y hay una frase que me parecía interesante que decía: la neurodivergencia no es una condición a corregir, sino una forma de ser que merece comprensión y apoyo. Hoy exploramos cómo identificarla y cómo construir un mundo más inclusivo, también entendiendo que, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca del 20% de la población es neurodivergente, y dentro de este grupo mencionaban que dentro del autismo 1 de cada 100 niños tiene este diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista. También hablaban de que dentro del TDAH, entre el 5 y 7% de los niños de edad escolar tienen TDAH, y
En cuanto a la dislexia, afecta entre el 5% y el 10% de la población mundial. Nos habla de que son cifras y que realmente son una población significativa a la que hay que prestarle atención y aprender parte de esa comprensión, y comienza con esto, con entender cuáles son los términos. En ese sentido, ¿qué otros puntos son importantes resaltar y de alguna forma definir? Ok, en cuanto al tema diagnóstico y las cifras que se manejan ahorita, bueno, realmente vamos en aumento o en crecimiento en cuanto al tema diagnóstico. Tú mencionabas una cifra de 1 a 100 y de hecho los últimos estudios te marcan 1 cada 36 niños de 8 años de edad en promedio que pueden tener un diagnóstico asimilado al autismo. Y dentro de un 5 y 7% de niños con déficit de atención en España, ¿ok? Dentro de un aula de clase, que están dentro de esta neurodiversidad como hablábamos hace un momento. Estos niños pues tienen que ser incluidos o ya son incluidos con naturalidad en un ambiente escolar regular para poder recibir, al igual que el resto de la población, la educación necesaria. Claro, por otro lado, también a la hora de hacer estos diagnósticos, en algunos momentos mencionan como, bueno, ¿hay aumento de casos o realmente es que ha aumentado los diagnósticos y que las personas, bueno, antes eran llamados, bueno, el niño que quizás no se comporta de forma normal, que no presta atención, pero hoy en día tienen un diagnóstico y tienen un nombre y, bueno, pueden saber que están dentro de la parte como neurodivergentes? Así es. Bueno, no sé si Rebeca quiere agregar un poco más al respecto de esta información. Sin embargo, yo siento que es que se ha hecho más minucioso el perfil diagnóstico que se presenta para poder determinar que un niño tenga o no un diagnóstico en la actualidad. Y esto ha permitido que no se le hable al niño fastidioso o al niño que irrumpe en la clase, el niño que conductualmente está molestando de una manera u otra dentro del panorama escolar, sino que, bueno, tenemos la respuesta a esto que está sucediendo. ¿Por qué Andrés se comporta de esta manera? Bueno, es que hay un diagnóstico, hay unas características importantes que responden a este tipo de comportamiento y por eso esto está sucediendo. Yo diría que se ha avanzado muchísimo en materia de diagnóstico de estas nuevas no, ya existen desde hace muchísimo tiempo, de estos diagnósticos. Claro. Por otro lado, también Rebeca Matos, desde España, ¿qué pudieras también agregarnos acerca del tema de los diagnósticos, si hay el aumento o no de los casos, cómo lo evalúas? Y también, bueno, evaluando un panorama donde no solo hablamos de Venezuela, sino también hablamos del panorama global. Creo que no te oigo. Perdón, no se entiende muy bien la pregunta. Bien, repito, ¿cómo evalúas si hay aumentos de casos en cuanto a la neurodivergencia o realmente es el tema de, bueno, del diagnóstico que ahora llega a más niños, a mayor cantidad de personas? Perdona, es que se escucha muy entrecortado. Bien, vamos a intentar volver a hablar el tema de los casos. Mientras tanto, seguimos aquí con Irayali, hablando también de cómo hay una estructura también para realizar todos estos diagnósticos y qué tan importante es que se puedan realizar. Como decía, bueno, hoy pasamos de etiquetar a los niños como el que no se comporta bien, ahora tienen un nombre, tienen una forma de tratarlos y bueno, ellos también pueden comprenderse de una mejor forma. Exacto, y más allá de ser etiquetados por el niño que no se porta bien, ahora vienen las etiquetas del niño que tiene un diagnóstico que tampoco deben ser utilizadas. Es importante comprender el diagnóstico como un perfil que nos va a apoyar o nos va a ayudar a comprender a este niño para poderlo abordar de forma adecuada. En cuanto al perfil diagnóstico, pues actualmente nos guiamos muchísimo del docente y de la percepción de mamá y papá, ¿ok? De, bueno, mi niño se comporta de una forma errada o esto que estoy viendo actualmente no encaja con el perfil de un niño regular y esto mismo me lo puede reportar un docente al referir un niño a terapia. Mira, fulano no lee de forma adecuada o le está costando un poco el aprendizaje, constantemente tiene tanto movimiento que es capaz de caerse de la silla o no me mira cuando lo hablo. Este perfil primario que hace el docente, que ahora lo están haciendo con muchísima minuciosidad, ¿ok? Desde la demanda actual que existe de estos diagnósticos, nos ha ayudado muchísimo a perfilar de forma adecuada. Aun cuando no, los terapeutas ocupacionales no somos quienes diagnosticamos, somos parte importante del tratamiento o de la intervención que se va a hacer con estos niños.
en el hogar, en el colegio y dentro del espacio terapéutico. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a encontrar con el psicólogo, ¿ok? El psicólogo es quien en la mayoría de los casos, en la mayoría de los diagnósticos primarios, hace las pruebas necesarias para poder diagnosticar a un niño con uno de estos trastornos o diagnósticos en específico. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con este tema con Rebeca Matos desde Zoom en España y Rayalí Toledo desde nuestro espacio, ambas representantes de Neurocrecer y también especialistas en terapia ocupacional. Ya venimos.